Buenos días a todas, a todos. Hoy estamos en esta reunión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas, Orientación Sociocultural, de Eve Montenegro. Por eso, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Eve para que haga su presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, ahí. Y ahora, espérenme que necesito... Ahí va. Está tardando un toque en aparecer el PowerPoint. Uy, ahí está, ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, antes de empezar con esta defensa, quería hacer un agradecimiento al Departamento de Ciencias Antropológicas, porque yo el año pasado participé del espacio de tesistas que vienen impulsando desde hace un par de años ya, y fue un poco como el impulso final que necesité para terminar de escribir esta tesis y efectivamente entregarla y estar hoy defendiéndola. Y sé que no solamente yo, sino que un montón de compañeros que me crucé en el 2020 también entregaron y estuvieron defendiendo sus tesis a lo largo de este año, así que debe ser un esfuerzo enorme, pero está rindiendo sus frutos, así que nada, quería agradecerles a ustedes y también recordar y agradecerle a Silvana Campanini, quien fue mi directora de tesis y que fue una de las primeras personas que escuchó las preguntas que atraviesan esta tesis allá por el año 2017, cuando cursé metodología con ella, y que creo que cumplió como un rol súper importante que alguna persona debiera de cumplir en nuestras trayectorias de investigación, que es que no solamente escuchó mis preguntas, sino que mostró interés por esas preguntas. Las escuchó y me dijo que estaban buenas, que eran como eso, que eran interesantes para seguir ahondando, y en algún punto ese acto, esa acción me hizo sentirme menos sola en ese principio de investigación, entonces también quería recordarla en el día de hoy. Bueno, voy a empezar por el principio, como se dice, por la pregunta de investigación. La pregunta se gestó en interacción entre dos cosas. Por un lado, en mi militancia en Aula Vereda, que es una organización social que trabaja con infancia, con niñas de sectores populares desde una perspectiva de la educación popular. Y por otro lado, el propio campo en donde yo desarrollé mi investigación, que es la Villa 31 de Retiro, acá en la ciudad de Buenos Aires. Esto es así porque yo cuando empecé a pensar de vuelta en el año 2017, en dónde podía hacer esos primeros registros de campo, sabía que quería que de algún modo ese conocimiento que yo estuviese produciendo a partir de la investigación antropológica, de algún modo pudiera hacer un aporte al campo de trabajo con infancia que yo venía desplegando en Aula Vereda. Y también entonces por eso, en el 2017, me comuniqué con el equipo de educadores de Aula Vereda Villa 31, yo no milito en la Villa 31, yo milito en otro barrio, en el barrio del Magro. Me comuniqué con mis compañeros de Aula Vereda Villa 31 para preguntarles si podía ir a hacer registros de campo allí. Esto fue un poco porque quería como de algún modo sostener estas tradiciones antropológicas de lo desconocido, de la no implicancia en el campo, ¿no? Que a los pocos registros, a los pocos días de hacer trabajo de campo ahí me di cuenta de que es imposible, porque en definitiva hacer antropología también es vincularse con otros sujetos y ser afectado por esos sujetos y afectarles también, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí fue que empezó toda esta historia, y también porque fue en el diálogo cotidiano con las niñas de sectores populares con las que yo venía trabajando, que vivían en un espacio urbano, en casas tomadas y atravesaban situaciones de desigualdad urbana, que también se empezaron a gestar estos intereses antropológicos. Pero también se gestaron en el propio campo, porque yo cuando empecé a hacer trabajo de campo en la 31, de vuelta en el año 2017, tenía otras preguntas que iban más por las cuestiones, un tema de educación popular, dispositivos de educación popular, y fue en el diálogo con el equipo de educadores, con esas niñas, con ese barrio, que me empecé como a empapar de los temas que les estaban interesando a ellas en ese momento, que estaban sobre todo marcados por el proceso de urbanización que el barrio estaba atravesando en ese entonces, que también empecé a pensar en torno a las temáticas urbanas y su relación con la infancia como un tema de indagación antropológica. Y así es como finalmente terminé por llegar como a esta tensión básica que recorre toda la tesis,
que es por un lado pensar la niñez, no o sea, la niñez en tanto experiencias de vidas concretas de pibis que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero también en tanto categoría construida social, política, cultural, económicamente, y la ciudad no en tanto un escenario, una materialidad, o sea, no solamente en tanto materialidad, sino también la ciudad en tanto espacio urbano, en tanto co-constructora de las relaciones sociales que allí se despliegan. Y a partir de esta atención básica se surgen un cúmulo de preguntas que todavía siguen apareciendo en mi cabeza, digo, de qué modos habitan las niñas en el espacio urbano, cómo se vinculan con este, cómo participan de su producción, cómo se relacionan con las políticas urbanas, qué afectividades construyen allí. Y es un poco en la relación de ese cúmulo de preguntas y el referente empírico concreto con el que yo trabajé, que es un grupo de niñas de entre 12 y 16 años que viven en la Villa 31 de Retiro y asisten a Aula Vereda, es que finalmente terminé por como armar el objetivo de esta tesis, que entonces fue indagar en torno a los modos en que este grupo de niñas habitan el espacio público del barrio. O, dicho de otro modo, y tomando una categoría que desarrolla Ramiro Segura, cómo es la experiencia urbana infantil de ese grupo de niñas en ese barrio, en el espacio público. Este objetivo lo desarrollé abordando dos ejes analíticos. Por un lado, uno que tenía más que ver con las prácticas lúdicas de las niñas en el espacio público y otro que tenía más que ver con las disputas y tensiones que emergían en ese espacio público. Pero antes de entrar en esos ejes analíticos, quería rescatar una serie de cuestiones que tienen que ver con el barrio en el cual yo desarrollé el trabajo de campo, en la Villa 31. Yo hice trabajo de campo, ahí se ve el puntero, si lo muevo. Sí. Yo hice trabajo de campo los días sábados con el grupo de educadores de Olavería Villa 31, nos juntábamos acá en el Puente 5 de Retiro y caminábamos a lo largo de toda la feria que está acá, llegamos hasta la calle Inmigrantes, que es esta calle que está marcada en rojo, y caminábamos todo por acá hasta la Casa de Clelia, que es el espacio cultural en donde se desarrollaba Aula Vereda Villa 31. Además de Aula Vereda Villa 31, allí ocurrían talleres durante la semana, fechas culturales, durante la pandemia hicieron un merendero, hicieron un hoyo popular, entregaron bolsones a las familias con las que trabajaron, es un espacio comunitario. Olavería Villa 31 no solamente funcionaba allí, sino que también funcionaba en la parroquia Cacupé, que quedaba inmediatamente cruzando la calle de la casa de Clelia. Y esto era así porque ellos trabajaban con niñas de entre 3 y 18 años, eran muchas niñas, entonces les más peques iban a la parroquia Cacupé y el grupo de segundo ciclo y preadolescentes se quedaba en la casa de Clelia. Yo hice trabajo de campo sobre todo con el grupo de preadolescentes, que eran esto, las niñas que estaban terminando la primaria, empezando la secundaria, séptimo grado, primer año, segundo año, aunque tercero, porque también era una elección de las niñas en qué grupo querían estar. Y esta decisión la tomé porque yo en el año, o sea, yo hice trabajo de campo en el año 2019 y parte del año 2020, ya con la pandemia en el medio, en el último trimestre del 2020 volví algunas veces al barrio a terminar de hacer trabajo de campo, de hacer unas entrevistas. Y había trabajado con ese grupo de niñas en el año 2017, por lo tanto me parecía lindo poder continuar con el trabajo con ellas y también porque al ser un grupo de niñas con tantas diferencias de edades, ¿no? O sea, 12 años y 16 años es bastante diverso, tenía la sospecha de que quizás podía observar como diferentes autonomías en las movilidades de las niñas en el barrio y eso me parecía algo interesante para poder abordar. Bien, muchas personas cuando hablan del trabajo en la Villa 31 usan esta expresión, ¿no? Entrar al barrio, salir del barrio, adentro, afuera del barrio. Y creo que el ingreso, o sea, la acción de ingresar y entrar a un lugar, lo que termina denotando es una frontera que delimita una adentro y una afuera y que termina delimitando un lugar diferencial al resto de la trama que lo contiene, ¿no? En este caso, la Villa 31 tendría características que la diferencian del resto del barrio de Retiro, que es el barrio en el cual está inserta. Entonces, retomando una propuesta de Brenda Canelo, quien utiliza la categoría de margen, que a su vez la retoma de Daisy Pool, ella lo que dice es que dentro de la ciudad hay una serie de espacios que la sociedad produce como espacios marginales, espacios socialmente marginales, simbólicamente marginales y materialmente marginales, y que esta producción de un espacio como marginal lo que conlleva es a la estigmatización, la homogeneización y la segregación de quienes viven y habitan dentro de esos espacios.
Entonces, en algún punto es posible que la producción de la Villa 31 como un espacio marginal es lo que termina diferenciándola y estableciendo esta frontera que aparece en estas expresiones de entrar y salir del barrio, ¿no? Y esta producción de no solamente la 31, sino de otros barrios populares, como un espacio marginal dentro de la ciudad, está vinculada con que históricamente el derecho a la vivienda quedó en manos del mercado, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la salud, que están claramente en manos del Estado, y es el Estado quien debe garantizar la construcción de un sistema público de educación, un sistema público de salud, para que todos podamos acceder a ese derecho. Si bien, por supuesto, con esto no quiero decir que no sean derechos que están en disputa, sino son como victorias de la lucha del campo popular y constantemente necesitamos seguir afianzando la construcción de esos derechos, pero con el derecho a la vivienda lo que sucede es que está claramente en manos del mercado y es el mercado quien condiciona y quien decide en algún punto quién puede acceder a ese derecho. Entonces hay una serie de personas, un gran cúmulo de personas que despliegan una serie de estrategias en función de poder ejercer efectivamente el derecho a la vivienda, ¿no? La autoconstrucción de la vivienda, la toma de predios, la toma de vivienda ociosa. Y esto también termina derivando en que luego esos espacios sean construidos como espacios marginales. Sin embargo, la Villa 31 tiene la particularidad de que es un margen que se encuentra en un espacio muy céntrico, ¿no? Porque está en la ciudad más rica del país y está en la zona norte de la ciudad más rica del país, que es la zona más rica. Entonces, lo que termina pasando es que el suelo sobre el cual se asienta el barrio tiene un valor inmobiliario muy alto, entonces termina siendo un espacio de disputa de una multiplicidad de actores. Podemos pensar en el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, las inmobiliarias, los vecinos, los partidos políticos, las organizaciones sociales, toda una serie de actores que lo que hacen es disputar los usos y apropiaciones de ese espacio. Entonces, también una pregunta que recorre esta investigación tiene que ver con, en toda esa maraña de actores que se disputan en ese espacio, cuál es el lugar de la infancia en ese conflicto, ¿no? Sí, siguiendo con las propuestas de Andrea Azul, Mariana García Palacios, incluso la misma Paula, quienes plantean que la niñez está inserta en relaciones sociales de desigualdad, relaciones sociales de poder, y que por ende participan de los procesos políticos y los procesos sociales conflictivos que se despliegan a partir de esas relaciones sociales y a su vez construyen saberes y conocimientos en torno a esos procesos que son válidos para la investigación social y para el debate social. Bueno, un poco la pregunta también es, ¿cuál es el espacio de la niñez allí en ese proceso conflictivo? Y en ese sentido, la perspectiva etnográfica es un poco lo que nos permite poder abordar esos procesos, porque la perspectiva etnográfica, desde esta mirada de la vida cotidiana, nos permite ver la espesura y la densidad de las relaciones sociales y un poco poder observar allí donde parece que nada sucede, que está todo quieto, poder ver movimiento, poder ver proceso social, proceso político y potencia política. Entonces, por eso elegimos esta perspectiva para poder abordar esta investigación. Entonces, bueno, voy a empezar con el primer eje analítico, que tiene que ver con las prácticas lúdicas que las niñas despliegan en el espacio público, y retomando unas categorías del Lefebvre, que él dice que el espacio urbano está marcado por una trialéctica de dimensiones, ¿no? Por un lado, la dimensión planificada, que es la dimensión del deber ser, de la norma, los mapas, las reglas urbanas, ¿no? Como todo esto que es lo que debiera de suceder en el espacio. Por otro lado, el espacio habitado, que es lo que efectivamente sucede, las prácticas cotidianas y rutinizadas que día a día las personas imprimen sobre el espacio urbano. Y por otro lado, el espacio vivido, que es el espacio de lo simbólico, las emociones, los afectos, la memoria, el arte, todo aquello que de forma simbólica emerge en la ciudad. Y en ese sentido, la lúdica, tomando la categorización que hace un autor que se llama Bonilla Vaquero, que él dice que la lúdica es una dimensión fundamental de la experiencia humana, que tiene que ver con la búsqueda de emociones, y que no solamente está como asociada a los espacios de tiempo libre, sino que está atravesando la vida cotidiana de las personas y que tiene una potencia creativa. Desde esta definición podemos pensar que las calles de la 31 son apropiadas lúdicamente por las vecinas, porque las vecinas sacan las mesas a la calle, sacan música hacia afuera, cocinan en la calle, comen en la calle, se hacen cumpleaños. La calle es habitada de forma lúdica constantemente. Y en este despliegue de prácticas lúdicas que los vecinos hacen,
Las niñas tienen una particular forma de habitar el espacio de forma lúdica, que son los juegos callejeros. Juegan a la pelota, juegan a la mancha, juegan a las escondidas, o también incluso la usan como un espacio de encuentro entre ellos. Entonces, en este habitar lúdico que las niñas tienen del espacio, puedo observar como dos formas de desplegar estas prácticas lúdicas. Y retomando unas categorías de Fernández Bonet, que son tableros de juego urbano y campos de juego urbano. O sea, por un lado, los tableros de juego urbano son aquellos espacios planificados para la lúdica, las plazas, los parques de diversiones, lugares que están pensados para que allí haya una práctica lúdica, frente a los campos de juego urbano, que son espacios que no estaban pensados para que allí suceda algo lúdico, pero que sin embargo son apropiados por los sujetos y que adquieren una potencia lúdica, ¿no? Entonces las niñas, de algún modo, transformaban las calles aledañas a sus casas y los pasillos cercanos a sus casas en campos de juego urbano, en espacios con potencia lúdica. Y esto era porque, por ejemplo, cuando querían ir a la plaza, tenían que pedirle permiso a algún referente adulto que estuviera allí, que estuviera cerca de ellos, ¿no? Y entonces ir a la plaza se transformaba, ir a la plaza que vendría a ser un tablero de juego urbano, ¿no? Ir a la plaza se transformaba en una actividad en sí misma en la que precisaban de esa tutela adulta para poder hacer ese despliegue lúdico. En cambio, para jugar en la calle no le pedían permiso a nadie, capaz que estábamos en una actividad de la Vereda Villa 31 y se aburrían de lo que estaban haciendo y salían a la calle y se ponían a jugar a la mancha, por ejemplo. Y ahí no es que le estaban pidiendo permiso a ningún adulto. Entonces ahí lo que aparece es que es posible que la cercanía y la lejanía de los espacios a las casas y bueno, esto lo voy a desarrollar ahora, pero a los espacios en donde las niñas suelen moverse, tengan una implicancia en que cuando las niñas tienen un tablero de juego urbano cerca, lo utilizan de forma lúdica, pero cuando no tienen una plaza cerca, una canchita cerca, lo que hacen es transformar las calles y los pasillos en campos de juego urbano, un poco para no estar constantemente necesitando esta tutela adulta para poder desplegar prácticas lúdicas. Y esto tiene que ver con la construcción de movilidades temporespaciales en el barrio. Las niñas, cuando juegan en la calle, marcan, sin consensuarlo previamente, una serie de límites espaciales, porque las niñas no es que juegan por todos lados, no se van a cualquier lado en el barrio, sino que marcan con el cuerpo ciertos límites de hasta dónde llegar jugando, hasta tal pasillo, hasta tal pared de la parroquia, y no pasan de esos límites. E incluso al interior de esos propios límites hay lugares a los que van y lugares a los que no. Por ejemplo, había una escalera caracol que siempre cada vez que jugaban a las escondidas la usaban para esconderse y no usaban las otras escaleras, solamente usaban esa. Entonces esa también era diferente a las otras escaleras que había en esos límites que se marcaban, ¿no? Entonces, un poco siguiendo la propuesta de Noelia Enriz del juego como una práctica formativa, podemos pensar que por medio del juego las niñas se apropiaban del espacio, construían estos límites, construían estas movilidades que tienen que ver con una apropiación también simbólica del espacio, pero que también por otro lado, al estar en grupo podían tensionar un poco esos límites que se construían también por medio del juego, porque las niñas habitaban el espacio no solamente jugando, sino también, por ejemplo, con prácticas un poco más rutinizadas, como por ejemplo sacar la basura o ir a comprar a la verdulería, y ahí eran recorridos como bastante rutinizados, que también formaban parte de esta construcción de límites, pero cuando jugaban y por medio de las prácticas lúdicas construían esas grupalidades, podían tensionar un poco esos límites, a la vez que también, por supuesto, los recreaban y los producían, ¿no? Las grupalidades, que son otra forma que son también otra cosa que sucede dentro de las prácticas lúdicas y el despliegue lúdico de las niñas en el barrio, tenían una particular relevancia cuando mirábamos lo que pasaba con las niñas. Y yo acá hice un recorte para pensar solamente en lo que sucede con las niñas por dos razones. Por un lado, porque tengo un interés teórico y un interés epistemológico en poder pensar qué es lo que sucede con las pibas en el espacio público, pero por otro lado, porque sobre todo trabajé con niñas, o sea, sobre todo las que iban a Aula Vereda Villa 31 y las que formaban parte de ese grupo de niñas, eran pibas, cosa que no pasaba con las niñas más pequeñas, las niñas en edad inicial, en edad de primer, segundo, tercer grado, había como igual cantidad de niñas que de niños. Sin embargo, los preadolescentes y sobre todo los adolescentes, que eran sobre todo niñas adolescentes, eran sobre todo niñas. Entonces ahí también lo que pasa, o lo que podemos pensar que sucede, es que los niños
tienen habilitada una mayor movilidad, una mayor autonomía en su movilidad urbana, y que entonces capaz que no iban al espacio comunitario que quedaba dentro del barrio, volviendo a lo que decía antes, sino iban a otros lugares, iban a un parque o salían del barrio, iban a otro lugar. Entonces, con quienes yo me encontraba cuando iba a hacer trabajo de campo, era sobre todo con las niñas. Entonces, para ellas, la construcción de grupalidades tenía una relevancia porque los grupos de amigas se constituían en un lugar de cuidado, en un lugar de acceso a la información y un lugar desde donde poder tensionar un espacio que estaba masculinizado. Hay una serie de autores, Martín Bowie, Rodó de Zárate, quienes plantean que el espacio urbano tiene marcas de género y que por lo tanto la experiencia de género en el espacio urbano no es igual para todas las personas. Y particularmente para quienes hemos sido socializadas como mujeres, el espacio público suele ser asociado a un espacio de peligro, un espacio de violencia, un espacio de amenaza. Entonces, para las pibas, que aparte de mujeres son niñas también, y para las niñas, también el espacio público es construido como un espacio peligroso, las niñas debieran estar en el espacio privado, cuidades de los peligros del espacio público, ¿no? Entonces, para las pibas aparece como esta doble tensión, esta doble intersección del espacio público construido como un peligro, pero cuando están en grupo, cuando estaban en grupo, de repente podían tener una mayor movilidad, una mayor autonomía, de repente capaz que iban solas a la plaza, podían caminar y pasear por el barrio estando en grupo. Entonces ahí el grupo de amigas constituido en el espacio público es un lugar desde donde resistir este espacio androcéntrico y este espacio masculinizado asociado a los peligros y a las amenazas. Pero también el grupo de amigas es un espacio de acceso a la información, porque allí las pibas se podían compartir diferentes conocimientos y diferentes saberes acerca del barrio, a veces acerca de espacios del barrio. Yo participé de una conversación en donde una nena le contaba a otra que la hermana se había puesto el parche para no quedar embarazada en el Galpón, que es un espacio del gobierno de la ciudad que está dentro del barrio. Entonces ahí se estaban compartiendo una información acerca de salud sexual y reproductiva, que ese intercambio se veía habilitado también por el grupo de amigas, ¿no? Y siguiendo con esta línea de análisis, podemos pensar que las prácticas lúdicas construyen lazos afectivos que luego se ven territorializados en el barrio. Yo cuando les preguntaba a los pibis qué les gustaba hacer en su tiempo libre, me decían o que les gustaba jugar en la computadora o que les gustaba estar con sus amigues tomando mate, jugando en algún pasillo, ¿no? Entonces las prácticas lúdicas construyen amistades y esas amistades luego también construyen el espacio urbano, el espacio barrial, porque las niñas después les gusta, o sea, lo que me decían era que les gustaba mucho estar en el barrio porque ahí tenían a sus amigos. Entonces, hay una construcción de afectividades, una construcción de afectos que luego también construye al espacio, ¿no? Retomando a Alicia Lindón o Sansi Hill, que son una serie de autoras que plantean esto, la dimensión afectiva del espacial, que el espacio urbano también está atravesado por afectividades y afectividades situadas, ¿no? O sea, no es una afectividad abstracta, sino que son emociones y afectos que se construyen en el barrio, que están situadas en el barrio y que por lo tanto también lo constituyen a él. Entonces, para cerrar con este primer eje analítico, dos conclusiones que quería rescatar. Por un lado, esto, ¿no? La experiencia infantil está atravesada por las prácticas lúdicas y por las amistades, la experiencia infantil urbana. Las amistades cumplen un rol fundamental, son una dimensión fundamental a la forma en la cual las niñas se relacionan con el espacio público, y también que los afectos y las emociones que se construyen en lo público tensionan la dicotomía público-privado, porque ya de por sí la presencia de las niñas en el espacio público está tensionando esta dicotomía público-privado, porque como dije antes, las niñas debieran estar guardadas, preservadas en lo privado. Entonces ya el hecho de que estén en el espacio público de algún modo tensiona esta dicotomía, y sobre eso se juxtapone el hecho de que están en el espacio público desplegando afectos, desplegando emociones, que también debieran de estar en el espacio privado, ¿no? Entonces ahora voy a pasar al segundo eje analítico, que tiene que ver con las disputas y las tensiones que emergen en el espacio público. Así como las niñas construyen afectividades en el espacio público, también construyen deseos para el espacio público, construyen propuestas de transformación de ese espacio. Y a partir de esas propuestas, esas propuestas connotan ciertas disputas, ¿no? Porque son propuestas que están apuntadas a un conflicto, un problema con, por lo menos lo que yo pude identificar, dos actores
diferentes. Entonces, por un lado, están lo que llamé las disputas barriales, que tenían que ver con tensiones con sujetos barriales desde experiencias concretas, desde un habitar cotidiano del barrio, del espacio público del barrio, y con un actor barrial, ¿no? Siguiendo con las propuestas de Manuel Delgado, quien dice que el espacio público no es el espacio de la paz y el espacio del consenso, sino que el espacio público es un espacio conflictivo en donde se dirimen disputas de clase, de género, de raza y de generación. Podemos pensar que allí las niñas se encontraban con actores barriales que les generaban una serie de conflictos. Sobre todo las niñas estaban muy preocupadas por el tema de los autos. Hay como toda una serie de propuestas que cuando yo les preguntaba esto, qué cosas les gustaría transformar de su barrio, apuntaban a un problema muy concreto con los autos, que les molestaban porque estaban jugando y pasaba un auto no sé, estaban jugando a la mancha ahí en la calle y pasaba un auto y tenían que correrse a los costados, dejar que el auto pase y retomar el juego. Y esto también era conflictivo para quien estaba manejando, ¿no? Porque si estás manejando un auto de niños jugando en la calle, tenés que prestar atención para no pisar a nadie. Entonces tenían una serie de propuestas que apuntaban a hacer algo con ese tema, o poner barandas a lo largo de la calle, entonces diferenciar el lugar del juego del lugar de donde van los autos, poner estacionamientos, o directamente que no haya autos, hacer como una circunferencia y que ahí los autos no entren, ¿no? Entonces ahí lo que aparece es una dimensión generacional de la disputa, porque son las niñas desde su experiencia concreta que analizamos en el eje anterior, de estar jugando en la calle, que tienen un conflicto con otro actor, que son por lo general adultos quienes manejan los autos, y entonces desde allí hacen estas propuestas y desde allí es que construyen estas tensiones y disputas, ¿no? Desde un lugar sobre todo generacional. Hay un segundo grupo de disputas que llamé disputas ciudadanas, en donde lo que aparece no es una tensión con un actor concreto del barrio, sino más bien una tensión con el Estado. Por esto no quiero decir que en las disputas barriales no aparece tensión con el Estado. De hecho, en una de las propuestas acerca de los autos, uno de los niños lo que me dijo es que quería que pongan un semáforo. Bueno, para poner un semáforo necesariamente tiene que aparecer el Estado, pero el semáforo está puesto en función de un conflicto con los autos también. En cambio acá lo que aparece es una apelación de las niñas a una intervención estatal que tiene que ver con la integración sociourbana del barrio, que tiene que ver con políticas urbanas concretas que ellas quieren que se desplieguen en el barrio. ¿Qué pasa en los, o sea, que abran las calles para que puedan pasar los colectivos, que saquen la basura, que haya restaurantes, que haya supermercados, que haya una huerta, que haya una pileta gratis? Todas cosas que implican una intervención estatal y una intervención de la política urbana de forma muy concreta. Y son propuestas que no tienen que ver necesariamente con su lugar de niñez, si bien obviamente las niñas siempre son niñas, sino que tienen que ver con su lugar de niñez que viven en una villa, que tienen propuestas que mejorarían en algún punto o que beneficiarían no solamente a las niñas del barrio, sino a la totalidad de quienes viven allí. Entonces aparece también una dimensión habitacional a estas propuestas. Entonces, para cerrar este segundo eje analítico, una serie de conclusiones. Por un lado, las niñas participan de la organización de las dinámicas barriales, sus prácticas no son marginales, no están excluidas de lo que sucede en el espacio público, en la calle, sino que efectivamente ellas tienen una participación dentro de esas dinámicas y desde allí es que dan estas disputas, pero sus prácticas son coherentes con el resto de las prácticas de los sujetos del barrio. Por el otro lado, las niñas dialogan con la política pública urbana, aunque la política pública urbana no dialogue con las niñas, ellas sí lo hacen con la política pública y tienen propuestas hacia esa política pública. Entonces podemos pensar, retomando la definición de ciudadanía que hace acá Flor Girola, de pensar a la ciudadanía como un proceso conflictivo de puesta en acción de derechos, y también a Lucia Ravelo de Castro, quien plantea que la ciudadanía es sentirse responsables por un destino común. Podemos pensar que las niñas forman parte de ese proceso conflictivo y efectivamente se sienten responsables por un destino común urbano y que desde allí están poniendo en práctica una ciudadanía urbana y están produciendo y construyendo una ciudadanía urbana. Entonces, ya para ir cerrando, dos grandes conclusiones de la tesis que quería dejar. Por un lado, pensar el derecho a la ciudad con una perspectiva niña, poder pensar a las niñas, o sea, que las niñas efectivamente participan de la producción social del espacio público y que entonces si participan de esa producción,
es posible pensarles como planificadores de la ciudad, como planificadores urbanos, y no solamente de aquellos espacios pensados para la infancia, no solamente de la plaza, y no solamente preguntarles si quieren que el tobogán sea rojo o verde, sino efectivamente pensar en esa producción de una ciudadanía urbana y considerar que ellos habitan el espacio público de una forma integral, en toda su complejidad y en todos los lugares de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, pensar a la ciudad y a las formas en las cuales las niñas habitan la ciudad con una perspectiva de género, porque para las pibas con las que trabajé, el espacio público era un espacio en donde tener intimidad, en donde tener privacidad frente a la tutela adulta que encontraban en sus hogares. No el espacio público porque sí, el espacio público porque en el espacio público era en donde se encontraban con sus amigas, ¿no? Entonces, de repente, sin dejar de lado que el espacio público es un espacio del peligro y es un espacio de la amenaza para quienes, o sea, para las niñas y para quienes hemos sido socializadas como mujeres, para las disidencias, para una serie de actores, también la calle puede ser un espacio de lo placentero, un espacio del disfrute, cuando se va atravesada por estas afectividades y por esta construcción de amistades. Entonces, un poco a partir de esta tesis, a partir de esta investigación, yo ahora estoy pensando en mi investigación doctoral, quería como dejar estos dos conceptos que son los que quiero trabajar a partir de ahora, que son por un lado, pensar el hábitat popular y la niñez, o sea, las diversas formas de hábitat popular y los modos en los cuales los sectores populares se relacionan con el derecho a la vivienda, se relacionan con el suelo, y el modo en el cual el lugar de la niñez en esa relación y en esos conflictos, y también por otro lado pensar el espacio urbano de una forma intergeneracional, de una forma feminista, y desde allí pensar las políticas urbanas y cómo dialogan con la infancia, y también pensar las experiencias urbanas de las niñas en relación con esa política urbana y en relación con la multiplicidad de actores y sujetos que habitan las ciudades. Eso, muchas gracias. No sé cómo dejar acá. Bueno, entonces, una vez terminada la exposición de Eve, le damos la palabra a las integrantes del jurado, quienes van a hacer su dictamen, su evaluación. ¿Querés comenzar, Julieta? Porque justo acá no sé si escuchan el ruido de fondo, están pasando cualquier cantidad de ambulancias y se cayó. Hola. Bueno, a ver. Bueno, en primer lugar, agradecerles un montón la invitación. Es la primera vez que estoy en este lugar. Es la primera vez que vuelvo a tener alguna relación con una tesis de licenciatura después de la mía. Digo, estando en este lugar de poder compartirlo y comentarla. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. En primer lugar, la verdad que quiero felicitar a Eve, a Eve y a las directoras, porque la verdad que es un trabajo precioso, un trabajo, o sea, me encantó leerlo, es un trabajo muy sólido, muy llevadero, y por donde, por donde uno lo vaya abordando, la verdad que no tiene desperdicios. Y realmente me parece que, bueno, yo realmente no he leído muchas tesis de licenciatura, pero sí, digamos, de maestría y doctorado, y me parece que tiene un nivel altísimo, que supera, digamos, lo esperable para una tesis de grado. Y esto lo digo porque, a ver, digamos, pensando, así que bueno, las felicitaciones se extienden también a las directoras porque, sí, porque además, digamos, de nota, digamos, se observa como, digamos, un trabajo de acompañamiento, digamos, ¿no? Eso uno lo ve cuando uno lee la calidad del trabajo. Así que bueno, no sé, como para ordenar un poco la mirada y lo que se me ocurrió, digamos, leyendo, digamos, por ahí decir en primer lugar que
me parece que la tesis responde en relación a la forma, ¿no? Digamos, al formato que debe tener una tesis, que responde ampliamente, digamos, a los requerimientos, digamos, está súper bien organizada, súper bien estructurada, ¿no? Con su introducción, sus 4 capítulos, ¿no es cierto? Digamos, una introducción donde vos lográs claramente meternos en el contexto del barrio, ¿no? Y reponés muy claramente, bueno, digamos, cómo es, digamos, cómo se inserta ese espacio, ¿no? En la ciudad, y bueno, y las características, digamos, de este espacio, digamos, de este territorio, de este espacio, digamos, de vida, digamos, ¿no? Con todas sus características. De hecho, ahí ya traes como algunas escenas, ¿no? De lo que... Y también me hiciste mucho acordar, también yo tuve alguna experiencia más acotada, pero también de pasaje por la Villa 31, y esos recuerdos de, bueno, de cómo uno, ¿no? De todo lo que uno va observando cuando se va metiendo, digamos, ¿no? Como también esto que traes de lo sonoro en algún momento, que te permite como entrar en imaginar un espacio, ¿no? Como, entonces decía que esta introducción me parece que repones como muy bien eso, digamos, que uno, como elementos que cualquiera necesita para poder, digamos, seguirte, digamos, ¿no? En tu análisis. Después, digamos, el capítulo metodológico, en donde, bueno, claramente traes un montón de autores, digamos, de la teoría antropológica, digamos, y problematizás tu relación con el campo, ¿no? Y tus elecciones, y me parece que está súper bien y súper rico y es muy sólido. También este capítulo, si no me equivoco, el segundo capítulo, ¿no? Que es un capítulo teóricamente, digamos, fuerte teóricamente. También, digamos, el despliegue que haces de un montón de autores, y me voy a sacar otro machetito, pues tengo 2, pero digo, ¿cómo vas? Me parece como muy rico cómo vas nutriéndote de distintas líneas, ¿sí? Digamos, de distintas líneas dentro digamos, y no únicamente, pero dentro del campo de la antropología, digamos, desde la antropología urbana, desde la antropología de la infancia, desde, digamos, como distintas líneas que vos vas engarzando y que te van, y que las vas haciendo dialogar y que las vas entrelazando para construir tu problema, ¿no? Y me parece que eso está re bien logrado. Bien. Sí, y cómo vas allí también, digamos, o sea, en ese recorrido que vas haciendo, vas, digamos, justamente construyendo a la infancia como el lugar de la infancia, digamos, digamos, cómo desde la historia y desde la antropología ha sido, digamos, ¿no? Como analizada, construida, digamos, como un problema, como una categoría a intervenir, etcétera. Así que toda esa cuestión está está muy buena, me parece muy sólida, muy llevada. Además, digo, entrelazás un montón de cuestiones y lo haces de una manera como llevadera, ¿no? Como que no se lee como con amabilidad, digamos. Y después lo que también me gustó es que tenés estos 2 capítulos que son fuertemente etnográficos, digamos, que es tu etnografía, ¿no? Que vos ahora te detuviste claramente, en donde vos encontrás como dos dos puertas de entrada para mirar, ¿no? Para mirar esto, digamos, cómo los niños, cómo las niñas se apropian del espacio, cómo despliegan, digamos, sus experiencias sobre ese espacio, cómo construyen ese espacio a partir de estos dos entradas que vos, y, digamos, que vos acabás además de presentar, digamos, la experiencia lúdica, ¿no? Y esta cuestión de las disputas y tensiones, y cómo allí también me gustó, digamos, mucho cómo vas trayendo tus observaciones, cómo te vas haciendo presente en esas observaciones, ¿no?
cómo vos estás ahí con alguna duda, como con, ¿no? Estás, digamos, presente, digamos, también, hay toda una cuestión para después seguir trabajando, ¿no? Digamos, cómo vos, cómo uno está presente, cómo uno se siente interpelado, cómo aparecen, ¿no? Cómo aparece todo lo que a uno le pasa por la cabeza, digamos, también poder después a futuro traerlo incluso más, pero creo que también está. Y bueno, cómo traes esas descripciones que nos ayudan a entender ese espacio y los juegos y cómo traes también las miradas de las chiques, ¿no? Sus puntos de vista, digamos, tus interacciones con ellos. Eso me parece que está muy lindo y está muy bien. Me parece que lográs algo que no siempre se logra, que a veces es un ejercicio, es un aprendizaje y algo que a veces viene más con el tiempo, que es esta cuestión de no separar, ¿no? La cuestión más de la observación, ¿no? Como, ¿no? Del análisis etnográfico, digamos. Y creo que lo lográs y no es tan fácil, digamos, para una tesis de grado, ¿no? Que a veces uno ve como más el marco teórico y después, ¿no? ¿No? Como bastante escindido y esto me parece que está muy logrado y no es sencillo. Así que digamos, como que me gustó mucho. Yo no sé cuánto, digamos, no me quisiera, yo tengo algunas cuestiones que me vinieron a la cabeza leyendo y más que nada porque Eve va a seguir trabajando sobre esto y tiene mucha potencia, pero no sé, digamos, como ella ya hizo una exposición súper rica, digamos, a mí digamos, me importaba como destacar esto y después por ahí algunas cositas, como, ¿está bien? ¿Estamos bien? ¿Les parece? Ahí por ahí, algunas cositas que que me daban ganas de saber más, pero que no es que yo creo que en esta tesis debieran estar, ¿sí? Sino que, porque el trabajo está más que logrado. O sea, el trabajo es muy bueno y está más que logrado para mí. Pero cositas que yo me quedé pensando como para, y también, Eve, desde mi lugar, ¿no? Digamos, desde el lugar que yo, digamos, me acerco a los temas de infancia, ¿sí? Entonces, cuestiones que a mí me dejaron pensando y que me daba ganas de saber más, y que por ahí a futuro se podrían como pensar como bueno, en indagar. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, me quedé como con ganas de saber más es quiénes son estos niños, de sus vidas, de sus familias, ¿sí? Algo más de eso me quedé con ganas de saber. Y me parece que está bueno, como a futuro, eh, poder conocer un poco. Sabemos que, porque vos lo decís, digamos, sabemos bueno, sabemos a qué sectores sociales pertenecen, sabemos que trabajaste mayoritariamente con niñas, sabemos sus edades, pero no sabemos mucho de sus vidas particulares, digamos, de sus trayectorias, de sus relaciones familiares, de sus contextos, incluso bueno, de su cotidianidad, como más allá de su participación en aula vereda, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me dio ganas como más de saber de eso, de saber más de cómo se relacionan con otras instituciones, ¿sí? Por ahí también con otras organizaciones, ¿no? Pero sobre todo con otras instituciones y claro, desde donde yo miro, con el Estado, ¿no? Con las escuelas, no sé. Obviamente que me viene la pregunta por los servicios de protección, digamos, o sea, aunque no necesariamente tengan que estar interactuando con ellos, ¿no? Porque no interactúan con la mayoría de los niños, pero sí con otros actores, incluso, bueno, aquí vos trabajás particularmente con niñas, pero, digamos, si pensamos en esa franja generacional, ¿qué pasa con los niños y la policía, ¿no? Como otros actores que, digamos, bueno, claramente si tu interés, que también está muy, muy bueno, digamos, es poner el foco en las experiencias de las niñas,
tal vez esto te queda fuera, pero digamos, en esa franja etaria, digamos, sabemos, digamos, porque hay un montón de trabajos que lo indagan, que, digamos, las fuerzas de seguridad tienen, digamos, una relación, digamos, y una participación en sus vidas, digamos, más cotidiana de lo que nos gustaría. Entonces, también está bueno como... bueno, entonces eso, ¿no? Como saber un poco más como de, o sea, o a futuro, ¿no? Poder como, así como me parece que está muy, muy bueno como vos lograste, eh, como, no me gusta la palabra, pero insertar como esto, digamos, este objeto que vos delimitaste en un barrio, con una, digamos, con una historia, ¿no? Como, digamos, y en un contexto, digamos, social, y como darle un poquito más ir a ver un poco más qué pasa, digamos, con esos niños, quiénes son, cómo son sus vidas, ¿no? Cómo son sus días cotidianos, ¿no? Y pensaba, esto va todo para futuro, digamos, pero digo, acompañarles, ¿no? En sus, no sé, en sus trayectos diarios. Bueno, hay un montón de trabajo sobre eso, digamos, pero me dio ganas como me parece que te puede iluminar mucho, que te puede aportar mucho, eh, como armar alguna línea por ahí. Y después sí, lo que vos misma decís, que tenés ahí una cuestión importante también, y sobre todo para la pregunta que vos te venís haciendo, bueno, cómo impacta, digamos, la pandemia en la vida de de estas niñas que, como vos decís, ¿no? En algún lado, digamos, fueron, digamos, si las infancias fueron, digamos, invisibilizadas, ¿no? Digamos, en este eh, evento, digamos, extraordinario, digamos, que trastocó completamente, ¿no? Como las vidas de todos, digamos, particularmente en esos espacios, digamos, esto se potenció, ¿no? Entonces, como que es bien interesante, a mí me resultaría muy interesante saber, digamos, cómo ellos, digamos, cuál ha sido la experiencia en primera persona, ¿no? No creo que alguien esté aún trabajando sobre eso, digamos. Cómo esto, o sí, por ahí, digamos, yo no conozco, digamos, todos los trabajos, pero, digamos, me parece re importante, digamos, ver desde sus perspectivas cómo, digamos, toda esta experiencia que a todos nos atravesó profundamente y que algunos pudimos ver a partir de, digamos, ¿no? De los propios hijes. Bueno, ¿qué pasó, digamos, digamos, en estos espacios en donde, como vos decís, la vida cotidiana es muy, me pareció muy interesante esto que vos traes y me dejó pensando mucho esto de la construcción de la autonomía, en términos de cómo la grupalidad, digamos, o sea, digamos, cómo la construcción de la autonomía está atravesada por la construcción de la grupalidad y cómo en los sectores medios, por el tipo de sociabilidad que se da, por el tipo de vivencia en los barrios, ¿no? La cotidianidad, o sea, los chicos no juegan con el vecino, viven en un edificio, no hay vinculación, digamos, ¿no? Esto, y esto es bien interesante, porque yo lo pienso también en términos de las instituciones que yo abordo, conozco, ¿no? Cómo, digamos, esta mirada no está presente, digamos, en las cabezas de los profesionales y muchas veces determinadas situaciones son decodificadas como, ¿no? Faltas de cuidado, negligencias, están soles. Bueno, resulta que no, bueno, esto lo dicen, digo, Laura Santillán, ¿no? Como está muy trabajado, digamos. Hay toda una red y una sociabilidad que no solo, además, no solo porque hay otros adultos que cuidan, sino porque hay otra forma de relación y de entramado entre los mismos pibes. Y eso es súper interesante como ¿no? Como para, digamos, volcarlo y que trascienda, digamos, ¿no? Como, así que bueno,
Estas son las cosas que se me ocurrieron al leerte y te felicito nuevamente porque me gustó mucho el trabajo. Está realmente muy sólido, muy sólido. Me gustó mucho. Julieta, y retomo primero todas las felicitaciones, me sumo a los elogios de Julieta, la felicitación para Eve y para el equipo de trabajo que conforman Silvana y Paula. La verdad que es un excelente trabajo de conclusión de la licenciatura y la verdad un gusto haberlo leído, estar acá, así que muchísimas gracias por la convocatoria, por la invitación. La exposición además también cabe felicitarte, Eve, porque expusiste con una claridad, con una solvencia que también es llamativa y bienvenido, digamos, también a ese otro aspecto, ¿no? A veces del desempeño profesional que también tiene sus dificultades y estuvo muy, muy bien logrado. Conozco más yo el ámbito de los estudios urbanos, así que en ese sentido la tesis me maravilló y me sorprendió gratamente, ¿no? Porque revela una mirada de la ciudad y del urbano desde este lenguaje así de lo etario, de lo generacional, que me parece que es absolutamente imprescindible que lo abordemos, ¿no? Y uno repiensa también su propia manera de pensar y de ver la ciudad y lo urbano a partir de esta mirada. Así que en ese sentido creo que es un aporte realmente al campo de los estudios urbanos críticos, ¿no? Donde el tema de la edad va abriéndose paso en las investigaciones. Después, como decía Julieta, ¿no? El trabajo de campo profundo, riguroso, las diversas instancias de observación, participación, todas las situaciones y actividades en las que te involucraste, las conversaciones informales, las entrevistas, y eso se nota esa riqueza del trabajo de campo que sustenta la investigación, no solo en los comentarios analíticos que haces, que son súper finos, sino también en los fragmentos de campos que citás, ¿no? El fragmento de campo puro, entre comillas, ¿no? El de la nota, el del registro, donde ahí aparece también, ¿no? Tu subjetividad, describiendo, ¿no? Describiendo y a la vez teorizando esas situaciones de la vida cotidiana que estás documentando. Después también estaba revisando un poco también mi machete y lo que te había puesto en el dictamen, ¿no? Hay toda una variedad de problemáticas que reponés, ¿no? A través de bibliografía pertinente, actualizada, que por supuesto no se puede reponer toda ni comentar toda en la presentación oral, pero por ejemplo hay toda un apartado donde discutís, ¿no? Reponés esa discusión entre antropologías centrales o del norte y antropologías periféricas del sur, que también recuperás como con conocimiento, ¿no? Toda la emergencia histórica de la categoría de niñez, el trabajo con las normativas que haces, ¿no? Internacional, nacional, en relación a la infancia, todo el declive de ese complejo tutelar, o sea, como decía Julieta, realmente lográs construir un problema de investigación y abordarlo desde distintas aristas, ¿no? A partir de una primera pregunta empírica, sencilla, que es muchas veces como empiezan, ¿no? Las investigaciones, o sea, ¿qué hacen los chicos en el espacio público de la Villa 31? Lográs esa primera pregunta empírica transformarla en un problema de investigación de relevancia, fundamentado, argumentado, y que abordás desde muchas aristas y trabajás con múltiples fuentes, ¿no? O sea, fuentes primarias que fuiste elaborando a través de la etnografía y fuentes secundarias que también lees y analizás en clave etnográfica. Después trabajás también, por ejemplo, otro aspecto teórico que es destacable, ¿no? Trabajás como con esta superposición de los múltiples sistemas de opresión, hablas del clasismo, del patriarcado y del adultocentrismo, ¿no? Eso también me parecía que estaba muy bien logrado. Otro aspecto también muy elogiable es esta idea de no reproducir una visión de la villa asociada más a la idea de enclave, ¿no? De gueto, sin desconocer, por supuesto, las grandes desigualdades que atraviesan
los espacios urbanos, los procesos de segregación socioespacial. En todo momento, digamos, esa figura de enclave, gueto, es evadida, ¿no? Y los niños y las niñas aparecen como habitantes del barrio y como productores de la ciudad y del urbano en una escala más extensa, ¿no? Que no se limita solamente a la escala del barrio y de lo inmediato. O sea, eso me parecía también una visión muy acertada. Quizás alguna pregunta como para conversar ahora un poco, retomando también algunas de las preguntas que hacía Julieta, el tema de el vínculo de esos niños con la vivienda, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación habitacional? O sea, sabemos que viven en la Villa 31, la Villa 31 tiene una heterogeneidad, ¿no? Como de construcciones, de viviendas, de formas de tenencia. Bueno, es una villa particularmente intervenida por la política del gobierno local, o sea, que por ese lado es interesante. Después me preguntaba también quizás por la pertinencia de algún abordaje biográfico, de alguna aproximación más biográfica, en estas vidas cortas, ¿no? Y con toda la vida por delante, pero también la aproximación biográfica no es solamente a veces el relato y brindar la inteligibilidad al pasado, sino también tiene que ver con la proyección del futuro, ¿no? Cómo se anudan ahí en esas historias de vida, presente, pasado y futuro. Así que ahí me preguntaba un poco si metodológicamente se podría trabajar con eso. Y la verdad, estas preguntas apuntan más que nada, digamos, a conversar ahora un poquito, porque en realidad no son preguntas porque no están, ¿no? Como decía Julieta en la tesis, porque al contrario, como toda buena investigación, la tesis que elaboraste abre preguntas más que cerrarlas e identifica líneas de investigación para indagar a futuro, ¿no? Que son sin duda como las marcas de una buena investigación, ¿no? Dejar más interrogantes y más pistas sin seguir que siguiéndolas. Así que me parece que en ese sentido es un excelente trabajo y ahora si quieren podemos conversar o podés contestar un poquito, digamos, estas preguntas para charlar. Pero bueno, mis felicitaciones de vuelta por el trabajo. Ahora voy yo que contestó. Sí, ok. Sí, el tema de la vida más cotidiana de las niñas y sobre todo en torno a la relación con las familias es algo que me quedó súper por afuera, porque como yo hice trabajo de campo desde una organización social, o sea, no lo hice adentro de la organización social, pero sí lo hice formando parte de ese grupo de educadores, relacionándome con esos niños desde ese lugar. En algún punto la familia quedó un poco desdibujada de ese trabajo de campo, si bien cuando les hice las entrevistas, previamente sí hablé con las familias y les dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eve, yo estoy haciendo esto, quiero entrevistar a los pibis. En algún punto mi lugar y mi rol se vio siempre mediado por la organización social y al estar en contacto directo con las niñas desde ahí y poder observar sus prácticas en el espacio público desde ese lugar, quedó un poco por fuera las familias. Sin embargo, es algo que sé que para toda la parte del doctorado estaría re bueno poder indagar, sobre todo también respondiendo la pregunta de Flor respecto de la vivienda y el vínculo con la vivienda. Bueno, hay algo de la categoría de espacio público que me gustaría poder como cerrar y poder pensar más en términos de espacio urbano, vivienda, en donde ahí sí necesariamente aparecería un poco más la familia, la casa, lo doméstico y también todas estas otras instituciones y organizaciones estatales que también, por supuesto, que están presentes en el espacio público y están presentes en el espacio urbano, también aparecería ahí la posibilidad de poder identificar un poco mejor esas relaciones, ¿no? Y un poco con esto del vínculo con la vivienda, hay algo una pregunta que también me quedó de la tesis y que me gustaría poder ver para el doctorado, que no sé ni siquiera si está mencionada en la tesis y acá en la defensa, pero que en torno al vínculo con la vivienda y cómo el vínculo con la vivienda de algún modo quizás también puede estar mediando el vínculo con el espacio urbano, ¿no? Como que hay una multiplicidad de formas de vivienda, tanto pensando en
barrios populares e incluso a la heterogeneidad del interior de esos barrios, pero también otras formas de vivienda. Entonces, cómo eso quizás también está ahí medio constituyendo una relación con lo urbano por medio de cómo se relacionan las niñas con la vivienda, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es re interesante poder pensar la vivienda, y también porque, por ejemplo, ahora en la 31 había alguna de las niñas que sabían que se iban a mudar a las viviendas YPF, que forman parte de la política de proceso de urbanización del gobierno de la ciudad del barrio, que es un conflicto muy grande que todavía sigue estando, que yo no lo terminé de abordar del todo, el proceso de urbanización en sí mismo y cómo las niñas forman parte de eso, pero que eso está súper mediado también por el tema de la vivienda. Y después con el tema de la pandemia, sí, o sea, es algo que yo hice trabajo de campo en el 2020 y entonces ya está existiendo ahí la pandemia, lo tuve que dejar por fuera por una cuestión de nada, de analítica y de elecciones metodológicas. Y también pienso que estaría interesante poder analizar la pandemia, pero también un poco complejizando la propia pandemia, ¿no? O sea, no que la pandemia sea una misma categoría analítica ya dada, sino pensar, bueno, cuáles fueron los efectos de un proceso y no darla tanto por sentado, porque también es interesante pensar que no tuvo los mismos efectos en todos los espacios urbanos de la ciudad, sobre todo pensando en los barrios populares que tuvieron como una forma muy particular de atravesar la pandemia. Entonces, me parece que sería muy interesante como poder ver, bueno, ir de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos para después poder pensar el proceso más general? No sé qué más me noté. Sí, bueno, esto que dijeron de traer más mi lugar y mis pensamientos y todo lo que me estuvo pasando en el campo, sí, siento que es como un balance como muy fino, de hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero sí, también me parece que incluso metodológicamente es muy lindo, y esto de las historias de vida que decía Flor, creo que para la parte del doctorado se puede como jugar más un poco con diferentes formas metodológicas que nos permiten también construir datos de diferentes lugares. La verdad es que yo no lo había pensado, esto de una aproximación más biográfica, y creo que es re lindo poder pensarlo, sobre todo historias de vida con pibis, no sé, me parece que sí, que es una cosa súper linda. También pensé en jugar un poco con mapeos colectivos, esto de acompañarles en sus recorridos, también porque estuve como un poco pensando en torno a la categoría de movilidad. Entonces, para poder lograr la movilidad, un poco necesariamente hay que acompañar a los sujetos en sus trayectorias, incluso para poder pensar esto de el barrio vinculado con el resto de la trama urbana que lo contiene, ¿no? O sea, las niñas claramente no se mueven únicamente por la villa, sino que van a un montón de otros lugares, entonces por medio de acompañar esos trayectos, también sería posible poder dar cuenta de eso, y eso de la categoría de la movilidad, y sobre todo pensar si las movilidades son iguales para todos o no, ¿no? Que bueno, muy probablemente no. Y que eso también está atravesado por interseccionalidades de desigualdades. Eso, nada, les quería agradecer a ambas, la verdad que me pone muy contenta que les haya gustado, y los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora, terminada esta evaluación, le damos la palabra a Paula Llavel. Bueno, simplemente agradecer profundamente al departamento por la calidez, por el acompañamiento en este proceso. Agradecer a las juradas también por las comunicaciones, ahora los comentarios que están buenos para seguir pensando ahí con él algunas cosas. Agradecer también a Niñez Plural y Aula Vereda, que son quienes nos han sostenido en el barrio y en la academia, y a esta especie de mente colectiva que fuimos formando en el diálogo entre todas las partes, escritos en sus pensamientos, de una forma muy atrevida y muy invadora al diálogo, a seguir pensando, tanto en términos afectivos como en términos epistemológicos. Así que bueno, seguiremos pensando algunas cosas, y otra vez agradecida infinitamente con el proceso y todas ustedes. Bueno,
Y con esto terminamos la primera parte de la defensa de la tesis. Ahora avisamos a quienes están en YouTube mirando la defensa que vamos a cortar la transmisión por unos minutos para que las integrantes del jurado elaboren el dictamen y le vamos a pedir a Eve, vamos a dejar de grabar también y le vamos a pedir a Eve que salga un ratito y Paula la va a volver a convocar cuando esté lista el acta para dar lectura al dictamen. Así que ahora cortamos la grabación, la detenemos. Bueno, una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado, han elaborado el acta y ahora la directora Paula Llavel va a dar lectura al dictamen. Bien, en Buenos Aires, el 14 de octubre de 2021, a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Belén Montenegro. La tesis está muy bien estructurada y se destaca la claridad de la escritura. La tesista aborda con solvencia una variedad de problemáticas de suma relevancia social, reponiendo bibliografía pertinente y actualizada, la discusión entre antropologías centrales del norte y antropologías periféricas del sur, la emergencia histórica de la niñez como etapa diferenciada de la vida, las normativas internacionales y nacionales en relación a la infancia y el declive del complejo tutelar en favor del reconocimiento de niñas como sujetos de derecho, la superposición de múltiples sistemas de opresión, clasismo, patriarcado, adultocentrismo. Conducida bajo un enfoque etnográfico, la investigación analiza los diversos modos en los que un grupo de niñas, mayormente niñas preadolescentes entre 11 y 16 años, se vinculan con el espacio público del barrio que habitan, el barrio Padre Mujica de la Villa 31. El trabajo se construye en la intersección de problemáticas vinculadas a la antropología de la niñez e infancia y la antropología urbana. Se trata de un cruce sumamente original que efectúa contribuciones a ambos campos temáticos, en especial al dominio de los estudios urbanos críticos, donde el clivaje etario-generacional constituye un área de vacancia que lentamente se va revirtiendo. Los argumentos elaborados se sustentan en un corpus de materiales producidos a través de un trabajo de campo etnográfico profundo y riguroso, construido en torno a instancias de observación participante en situaciones y actividades diversas, conversaciones informales y entrevistas. Cabe destacar la riqueza de las cuales A ver, le vamos a pedir sí, cuando restablezca la conexión. Pero... ¿Nos escuchás, Paula? Sí, ahí se perdió justo. Pobre. Tiene problemas con la conexión. Sirve que continuemos la lectura. Yo tengo abierto el archivo, pero igual la tenemos que recuperar a Paula. Mientras tanto ella va entrando. Sí, cabe destacar, creo que iba. Acá tengo, justo los dos últimos párrafos. Dice, cabe destacar la riqueza de las observaciones realizadas, las cuales se aprecian no solo en los comentarios analíticos de la autora, sino también en sus fragmentos de campo citados. A través del despliegue de las distintas dimensiones que constituyen el problema de investigación, Eve Montenegro reconstruye las formas particulares que asume el habitar de los espacios públicos del barrio por parte de las niñas, describiendo los usos lúdicos de ámbitos planificados y no planificados. La tesista se destacó por su solvencia y claridad en la presentación oral y en las respuestas a las preguntas de las integrantes del jurado. Por ello, la calificación final es de 10. Bueno, y con esto termina entonces la defensa de tesis virtual de Eve. La felicitamos por tener estamos muy felices en felicitaciones. La nueva graduada de licenciatura y esperamos que pueda festejar como corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, Evi, bienvenida por dar continuidad. Bienvenida, que le vas a dar continuidad. Muy bueno. Ay, José. Es el equivalente a los papeles en la esquina de José Bonifacio y Juan. Tal cual, hay que festejar. Muchísimas gracias.
a todas. Che, qué pena, Paula. Vamos. Ay, no. Ahora entró. Ah, se fue Paula, pobre. Por ahí vuelve a Por ahí entrar. vuelve a entrar. Sí, sí, esperamos.